en términos de seguridad y en qué consiste el rediseño de la Guardia Nacional. Arturo Ávila, diputado federal, vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Bienvenido. Al contrario, muy buenas noches, gracias por la invitación, saludo con mucho aprecio a toda la gente que nos escuche y que nos ve, por supuesto. Queremos conocer cuáles son los planteamientos de los problemas que se perciben en esta radiografía que tienen de la inseguridad en México y las soluciones que se podrían hacer a través de estas reformas. Bueno, tú sabes que hay 4 ejes estratégicos que han sido la base para la planeación de la política pública en materia de seguridad. Una tiene que ver con la atención a las causas. La atención a las causas tiene que ver con toda la serie de programas sociales que hemos impulsado para ayudar a jóvenes, a niños, adultos mayores, a personas con discapacidad, entre otras cosas que hemos diseñado para poder ayudar a nuestra gente. En segundo lugar, está la consolidación de la Guardia Nacional, y este es uno de los ejes más importantes. En tercer lugar, tenemos por supuesto el fortalecimiento de facultades que tienen que ver con investigación y con inteligencia, que son leyes que ya aprobamos también. Y finalmente, el cuarto eje, no menos importante, tiene que ver con la coordinación entre todas las autoridades. No sucedía en el pasado, hoy sí hay una coordinación plena entre las autoridades del gobierno federal, pero también con los gobiernos estatales, que permite una coordinación interinstitucional que da resultados. ¿Qué mandó la presidenta hace unos días? Pues mandó a la Comisión Permanente una iniciativa que expide la ley o la nueva ley de la Guardia Nacional. La idea es también modificar un paquete de leyes que están relacionadas con el Ejército, con la Fuerza Aérea, con las Fuerzas Armadas. Y la idea de esta propuesta es que, derivado de la reforma constitucional que aprobamos en septiembre de 2024, donde se regula la reforma constitucional que se aprobó en septiembre, en la cual se devolvió a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de este cuerpo de policía militar, digamos, de alguna forma, ¿no? Y lo que estamos buscando con esta reforma es darle ahora sí a la Guardia Nacional una estructura plenamente integrada a las Fuerzas Armadas. Es decir, que el mando operativo de la corporación está a cargo de un general de división en activo, mientras que el mando supremo va a seguir en manos de la persona que es titular del Ejecutivo Federal, ¿no? Es decir, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Además de pedir la ley de la... Sí. Perdóname, algunos dentro de Morena han advertido que en este momento la Guardia Nacional, el Ejército, son las vías para combatir la penetración de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, el crecimiento en su control territorial en algunos estados. En la oposición aseguran que esto es correcto, pero ponen líneas y franjas rojas sobre si no es un camino hacia la militarización. ¿Tú cómo lo ves? No, a ver, paramilitarización la de Felipe Calderón, ¿no? Que de un día a otro sacó sin estrategia de los cuarteles al ejército y decidió que podía hacer o llevar a cabo una guerra contra el narco, y la pongo entre comillas porque mientras decía que había una guerra contra el narco, pues estaba aliado su secretario de Seguridad Pública, ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa, ¿no? No, aquí la verdad es que hemos sido muy cuidadosos. Por un lado, las nuevas reformas constitucionales prevén la creación de una policía de investigación, porque aunque no lo creas, no teníamos una policía de investigación en nuestro país. Eso me parece un avance muy importante. Y prevé también un cuerpo adoctrinado de forma militar que tenga conocimiento en seguridad interior. Esto no quiere decir de ninguna forma que estamos militarizando, y te voy a dar un ejemplo muy concreto que a veces ayuda mucho a entender qué estamos haciendo. Fíjate, en el ejército hay excelentes médicos militares. Todos los médicos militares tienen una doctrina militar, un sistema de mando, tienen un cargo escalonado, van ganando un rango específico, forman parte de una antigüedad. Eso no quiere decir que cuando tú vas a un hospital y te atiende un general de división, que quizás es un médico cirujano, pues te va a atender con una pistola o con un arma larga. Eso será uno de los mejores médicos militares. Lo mismo sucede con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional será un ente que tendrá una estructura militar, una doctrina militar, un sistema que ha funcionado y funciona, pero con una especialización muy clara en 2 temas: derechos humanos y seguridad pública interior. ¿Cómo van a medir la efectividad en términos
de contrarrestar la inseguridad, no sé si por número de capturas, reducción en los índices de violencia, de delitos? ¿Cuál va a ser la manera de medirlo y en cuánto tiempo? Bueno, a ver, hoy ya tenemos medidas muy claras que nos permiten ver que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha tenido un avance significativo. Te voy a dar un ejemplo. Simple y sencillamente hemos alcanzado en el mes pasado el número más bajo de homicidios dolosos de los últimos 10 años. Estamos hablando de que por fin en un mes tenemos ya una reducción del 25% de los homicidios dolosos, que representa 22 personas menos que pierden la vida, ¿no? Y que eran resultado de una pésima política pública que nos heredaron los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? Y en esa lógica, hoy, digamos, ese indicador tiene una tendencia, y la tendencia siempre será un indicador de si está dando resultado una política pública o no, y la tendencia todos los meses va a la baja. Lo mismo sucede con los delitos del fuero común, lo mismo sucede con los delitos del fuero federal, la extorsión ya va a la baja, ya va a la baja los secuestros, los secuestros han sido verdaderamente la reducción más significativa e importante, el robo a camiones, el robo a personas, el robo a casa habitación, es decir, los indicadores que hoy podemos consultar en la página del INEGI, todos nos indican que este país está por fin alcanzando la pacificación. Me queda parece poquito que más. Omar García Harfuch ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el general Trevilla, secretario de la Defensa, el almirante secretario, por supuesto la coordinación con la Fiscalía General de la República, y fíjate, hay que decirlo, los estados de la República, los gobernadores, las fiscalías estatales. Te voy a dar un dato que es sorprendente. El problema de México se concentra en 7 estados de la República, es decir, el 52% de los homicidios solamente lo tienen 7 estados de la República. Bueno, estos 7 estados de la República, incluido Guanajuato, que es donde más homicidios había, ya presentan reducciones por arriba del 20%. Me parece una gran noticia para nuestro país. Arturo, tengo que hacer una muy breve pausa, dame unos segundos, para abordar el tema de fondo con esta postura de la oposición que dice que esta reforma también da vía libre a escuchas ilegales, a espionaje telefónico y en todo caso que, aunque sea a través de un ministerio público o un tribunal judicial, no hay las garantías suficientes. Dame unos segundos y vuelvo contigo. Gracias. Responden a la oposición cuando tienen dudas fundadas o infundadas respecto a si las escuchas ilegales que se han denunciado en gobiernos del PRI, del PAN, obviamente, no se van a repetir con esta reforma ahora dentro de una administración de Morena. Pues yo le respondería que el León cree que todos son de su condición y obviamente tienen miedo porque ellos estaban acostumbrados a espiar gente, a espiar políticamente gente. No, la ley es muy clara, la ley sí tiene mecanismos muy claros que tienen que ver directamente con controles que un juez autoriza. El Ministerio Público tiene que tener ciertas características de investigación, de seguridad nacional y de interés nacional para que se pueda llevar a cabo una escucha. Es decir, hay mecanismos muy claros, legales, transparentes, que son abiertos y que no permitirían caer en los errores del pasado, ¿no? En esos que sí llevó a cabo la oposición, tan solo hay que acordarnos del escándalo que hubo el sexenio pasado con Pegasus, ¿no? O también de todo el espionaje que se dio bajo la administración de Felipe Calderón cuando Genaro García Luna era ni más ni menos que secretario de Seguridad Pública. Así es que no, la ley es muy clara, la ley tiene mecanismos legales muy claros, no hay ninguna posibilidad de que existan escuchas a discreción. Esta ha sido la narrativa que ha construido la oposición y que me parece que no tiene ni sustento, no está en la ley. Yo, por más que he revisado el proyecto, que es de más de 900 hojas, que incluye esta modificación más leyes secundarias, y lo que tiene que ver con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la ley y la nueva ley de inteligencia, de policía e investigación, pues no existe esta narrativa que ha creado la oposición.
Oye, me parece interesante los puntos que das sobre la Guardia Nacional. Quisiera abordar un par de cosas más contigo. La reunión de Christopher Landó, la postura del gobierno de México, obviamente la manera en la que increpó la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, a los dichos de la presidenta. ¿Fue un malentendido? ¿Es un uso político por parte de Estados Unidos por la contienda en California? ¿Cómo lo revisas? Yo creo que es multifactorial. O sea, por un lado tienes a un presidente que está perdiendo cada día más la aprobación de su base electoral y que de pronto las medidas con las que él promovió su campaña, muchas de ellas que tienen que ver con la estigmatización de las y de los migrantes, pues le han dado resultados. No creo que si le alcance o no. Segundo, hay un conflicto político evidente, ¿no?, entre el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles, que son demócratas, y que se amplifica en esta narrativa, ¿no? Tercero, me parece que la oposición en México, lamentablemente, no todos, pero sí una parte de la oposición ha magnificado y de pronto trató de distorsionar la realidad, y yo vi como varios personajes que sí representan a una parte, digamos, específica de la sociedad, tratar de construir la narrativa de que la presidenta había llamado a movilizaciones en Estados Unidos, lo cual es totalmente falso. Me sorprende un poco que la secretaria de Seguridad Interior haya retomado esta fake news, por llamarla de alguna forma, esta narrativa falsa, que fue amplificada mediante inteligencia artificial y bots en nuestro país, y que, sin haber hecho una consulta más profunda, hubiera hecho un comentario como el que hizo. Pero la doctora ha sido muy prudente en la respuesta, ha utilizado los canales diplomáticos, la visita del subsecretario de Estado hoy ha sido una buena visita, ha mandado señales muy claras de cuáles son los objetivos prioritarios de ambos gobiernos, hay un buen ánimo de colaboración. No sé si viste, pero incluso listas que habían publicado ciertos personajes en las redes sociales fueron desmentidas por la propia embajada el día de hoy, dejando muy claro que no existen estas listas y que no son más que mentiras, que ha tratado, no entiendo por qué, en una actitud totalmente antipatriótica, que yo de veras no explico por qué ganas, ¿no?, que han tratado de fomentar en una narrativa de comunicación que lamentablemente ya no les está dando resultados. Así es que la buena noticia es que la reunión fue una buena reunión. La presidenta ha comentado que se establecieron los canales de comunicación para atender los temas de importancia, y el segundo tema es que yo vi ya una embajada mucho más proactiva, ayudando a que no se construyan este tipo de narrativas que tanto daño le hacen a la gente que de pronto cree en ciertos actores políticos que lamentablemente no hacen otra cosa que sacarle raja política a la coyuntura de nuestro país. Arturo, sabemos de tu trabajo cercano, puntual en materia de seguridad con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente en la Secretaría. Escuchamos evidentemente el dominio de los temas. En este momento, en ningún punto de los acuerdos, de las reuniones entre Estados Unidos y México, el gobierno de Estados Unidos ha pedido extradiciones de políticos. No se ha hablado de una investigación en curso contra políticos mexicanos de Morena o de la oposición, por supuesto. Nada, absolutamente nada. Eso hay que dejarlo con toda claridad, ¿no? No hay una solicitud específica. Y no lo digo yo, si ustedes van hoy a la página nuevamente de la Embajada de Estados Unidos en México, podrán ver que la propia Embajada ha descalificado ya la nota de Reuters, que lamentablemente informaba que había una solicitud de información que realmente pues no existe, ¿no? Y creo que ya la posición oficial del gobierno de Estados Unidos es clara. Por eso reitero, se nota que en la reunión que tuvo hoy la presidenta con el subsecretario de Estado, pues hay una línea muy clara de atender los temas con diplomacia, con eficacia, con eficiencia y buscando el beneficio de ambas naciones. Arturo Ávila, diputado federal y vocero del Grupo Parlamentario de Morena, te apreciamos que le expliques al auditorio, evidentemente, esta reforma y los puntos de vista desde tu postura, y por supuesto que siempre eres bienvenido aquí en Mega Noticias. Muy buena noche. Siempre será un gusto saludarte, te mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.